Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Señoras y señores, bienvenidos a la presentación de los resultados de la encuesta Excelentia. Los próximos candidatos a propósito de las elecciones 2026, Excelentia y sus aliados, Corrillos, Río Grande, de igual forma Manager One y la Fundación FOET decidieron convocar una encuesta para empezar a medirle la temperatura a lo que serán las elecciones nacionales, especialmente para el Congreso de la República. Potenciales candidatos 2026 es la medición y que durante los últimos días se realizó. Ahorita la parte técnica la hablaremos con el experto y luego se tabuló y posteriormente hoy se están presentando los resultados. Presento a mi mesa, a la mesa que va a analizar con nosotros precisamente los resultados, qué significan esas cifras y cómo permite empezar a barajar nombres, a sonar nombres al respecto de lo que va a ser la contienda dentro de 2 años. Recuerden que Colombia es prácticamente un país electoral, terminan unas elecciones y ya nos estamos preparando para las otras. Soy Juvenal Bolívar y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Yo Opino en la presentación de los resultados potenciales candidatos 2026. Me acompaña como parte de la alianza de esta encuesta al director de Manager One, el ingeniero de mercados, Edwin Pacheco. Bienvenido, Edwin, gracias por estar con nosotros. Gracias a la mesa de trabajo, a mis colegas, a ustedes allá en sus casas en esta tarde maravillosa. Y sí, aquí estamos por gracias a Corrillos y a esta alianza dándole cifras nuevas, cifras refrescantes, cifras que de verdad algunas van a impactar y otras no tanto, y esperamos cumplir con sus expectativas. Gracias, Juvenal. Bueno, Edwin, digamos que además esta no es la misma encuesta que hacemos de manera trimestral. Esta es una encuesta completamente diferente. La encuesta que hacemos de manera trimestral mide los gobiernos el gobierno regional, también los municipales, los principales dirigentes, los congresistas, los diputados. En esta ocasión es eminentemente electoral. Empezamos a mirar quiénes están sonando ya desde hoy y empezamos a medirlo, con los cuales los expertos del marketing electoral pues ya empiezan a hacer su trabajo. Así que esa es una apuesta supremamente importante porque prende los motores de la campaña que ya empieza a percibirse, empezar a revisar nombres, Edwin. Sí, básicamente como usted lo comenta, Juvenal, y en esta ocasión es muy diferente, querida teleaudiencia. Miren ustedes, en la pasada medición miramos gestión, evaluación de desempeño, en esta es visibilidad, si lo conocen, qué tanto no lo conocen. Entonces, muy contento, Juvenal, porque ha tenido mucha aceptación esta vez el estudio. 743 personas es algo maravilloso. Bien, entonces con Edwin no solamente vamos a estar presentando los resultados, los vamos a estar narrando, sino que también vamos a hablar la parte técnica con él, porque él es el experto. Y de igual forma, para analizar los resultados y qué significan esas cifras en materia electoral, pues con un experto en precisamente marketing político. Y tal vez es el más talentoso y joven de los expertos en este tema aquí a nivel de Santander. José Guinán, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Juvenal, a Edwin, muchas gracias por hacerme esta cordial invitación. Encantado de estar con ustedes haciendo este análisis de esta importante encuesta que empieza a medir la temperatura de cara a las elecciones legislativas 2026, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué sirve, José, estas encuestas? Pues todavía estos nombres que vamos a revelar hoy, pues lógicamente no son candidatos, pero muchos de ellos empiezan a sonar y ya les vamos a explicar por qué decidimos estos 82 nombres. ¿Para qué le sirve, por ejemplo, a los expertos como usted, que son los que manejan campañas, quienes estructuran todo lo que es el proceso de marketing? Bueno, para mí principalmente lo que podemos medir acá es el nivel de resistencia. Independientemente de la cantidad de imagen y de la favorabilidad que puedan tener, para mí es muy importante la resistencia porque es la medida que más difícil se puede manejar. Es decir, la favorabilidad se puede manejar, se puede mejorar, el reconocimiento se puede mejorar, pero la resistencia, es decir, la imagen negativa que pueda tener una persona
es muy difícil de manejar. Es decir, que aquí empezamos a medir, tenemos un pequeño termómetro para saber cómo están los precandidatos o potenciales candidatos en estas elecciones, a las elecciones legislativas del 2026, es decir, que empezamos a conocer cuál es la imagen y cuáles son los que definitivamente no podrían ser candidatos, no deberían ser candidatos a las elecciones legislativas. Entonces, pues primero nos sirve para conocer el reconocimiento, a dónde debemos apuntar, si debemos incrementar el reconocimiento de estos potenciales candidatos, si debemos atacar la desfavorabilidad que puedan tener algunos de ellos y cómo podemos crecer en la favorabilidad de la imagen. Luego, me parece que es una encuesta que evidentemente mide la temperatura y nos habla de cara a las elecciones 2026. Bien, es la primera medición que se hace con respecto a lo que va a ser esas elecciones. De hecho, también algunos de los nombres que allí suenan, hay uno que quiere mostrarse de manera presidencial. Bueno, de todos modos, aquí no le cortamos el tema. Si se desea, en la misma medición le sirve tanto para las legislativas como para las presidenciales. Mi estimado Edwin, vamos a arrancar explicando la ficha técnica, vamos a ir mostrando los aspectos importantes, y es que esta encuesta fue encomendada por Manager One, Fundación FUED, Río Grande y Corrillos a la encuestadora Excelentia. Los objetivos, el de evaluar el nivel de conocimiento de la opinión pública sobre los aspirantes a las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia. También se va a analizar la imagen favorable o desfavorable que tienen en la opinión pública cada uno de los aspirantes a las próximas elecciones al Congreso, y también se va a identificar la percepción que tienen los líderes de opinión sobre cada uno de estos aspirantes. Y pues lógicamente ponerle también ambiente, conociendo el clima preelectoral en materia de tendencias políticas, temas coyunturales, marketing político y contexto. En total fueron 743 encuestados de un focus group que superó los 1.100 líderes de opinión. Así es, Juvenal, ¿no? Y sorprendente porque es el primer estudio en Santander de verdad que tiene esta cobertura. 743 personas en 9 municipios. Bucaramanga encontramos que fueron 186, Barrancabermeja 111, Florida Blanca igualmente 111, Piedecuesta 52, Juvenal, Girón 52, San Gil 52, José, Málaga 37, Socorro igualmente 37, Vélez también 37 y cerramos con otros 67, querida mesa. Bien, hay un tema importante también que hay que analizar, y es que se hace tipo focus group, o sea, la encuesta no es abierta, la encuesta es cerrada sobre un grupo específico. Ustedes los expertos saben que el focus group se utiliza para medir temas específicos con expertos, en este caso son líderes de opinión, personas que conocen, pues digamos que un poco más, están más cercanos al escenario político regional, también al tema de gobierno. Los líderes de opinión, entre ellos están académicos, estudiantes universitarios, de igual forma periodistas, influenciadores, están funcionarios públicos, candidatos a diferentes corporaciones públicas, también están de igual forma los comunales, los ediles, y todos los que son empresarios, personas emprendedores y empresarios que tienen más o menos una visión más clara de lo que es el tema de lo que se está preguntando. Así es, y además hicimos un sistema de muestreo por conveniencia, porque como decía Juvenal, fueron escogidos unos expertos en el tema, como lo dijo inicialmente Juvenal. Además de eso, contamos con un nivel de confianza del 95%, con un margen de error entre el 3 al 5% en promedio. Y la técnica de recolección, como comentaba Juvenal, un focus group en el cual se sacaron 19 preguntas muy especializadas, 19 preguntas que nos ayudaron a entender un poco el panorama político regional. Bien, otro elemento importante ya para terminar el tema del focus group, es importante mencionar que cómo proponemos esos 82 nombres a las personas. ¿De dónde salen esos 82 nombres? Pues precisamente con el mismo focus group, con las mismas personas que hacen parte del proceso, pues se les pidió que ellos hicieran a través de una lluvia de ideas, que propusieran los nombres que creían. Después de un trabajo de filtrar, de revisar, pues quedaron 82, pues eran casi 150 nombres, llegamos hasta 82 y con ellos fue que realizamos esta medición. Sí, no, bueno, es importante recalcar esto, José, ¿por qué? Porque la compañía a la cual presido, Manager One y Corrillos y también Excelencia, contamos con FOEP, que es como ente observador, regula que todo se maneje de la mejor manera, de manera objetiva. Entonces, fuera
las mismas personas, los mismos expertos los que colocaron los postulados. No fue ni Corrillos, no fue ni Excelencia, ni Manager One. Verificó todo y de ahí salieron las 82 personas postuladas. Bien, Edwin, ahora sí entremos a los primeros resultados, lo que tiene que ver con los 3 datos de referencia. Un pequeño dato, Juvenal, ya para cerrar. Esto es un estudio del 29 de julio al 31 de agosto. Y les cuento que a pesar de que han habido temas de olímpicos, preolímpicos y todo, hubo mucha aceptación. Bien. Y comencemos. Los 3 datos de referencia con los cuales abrimos y que no hacen parte de las preguntas son los siguientes: edad, género y ubicación geográfica de la persona que participa diligenciando la encuesta. Inicialmente, en el tema de edad, pudimos observar que el 26,6% de las personas que participaron hacen parte de la población entre 45 y 54 años. Luego está el lapso del periodo de edades entre 35 y 44 años, que es el 24%, el 18,5% entre 26 y 34 años de edad, con un 15,6% personas entre 55 y 62 años de edad. Ya las edades entre 63 años en adelante o 18 y 26 años, pues ya es un margen más pequeño, no superan el 9%. Y en cambio en género encontramos de la siguiente manera: masculino encontramos el 59%, femenino 36% y no binario el 5%. Bien, y frente a lo que usted mencionaba en la ficha técnica, que se refleja aquí también, de dónde se referencian las personas. Bien, el 25% de los encuestados son de Bucaramanga, el 15% de Barranca Bermeja, otro 15% de Florida Blanca, 9% de otros municipios, bueno, son poquitos de Puchitos, sí, como dicen aquí en Santander, sí, sí, de Puchitos. Un 7% de Piedecuesta, otro 7% de Girón, 7% de San Gil y un 5% para cada uno de los municipios de Málaga, Socorro y Vélez. Así es, Juvenal. Entonces esos son los datos demográficos de la encuesta. Bien, ¿para qué nos sirven esos datos, mi estimado? Básicamente, pues fundamental porque segmentamos, y cuando segmentamos podemos estratificar y saber dónde están las personas y los intereses, y de cierta manera podemos dividir y sectorizar toda la opinión a nivel del estudio. Ok, ahora sí, la gente quiere conocer los resultados. En total fueron 82, digamos, personajes por los cuales preguntamos. Postulados. Y le preguntamos a por cada uno hicimos 2 preguntas. La primera pregunta es si lo conocían. La segunda pregunta se le hizo a quienes dijeron que sí conocían a los 82 personajes y se les pregunta sobre su imagen. Inicialmente vamos a arrancar con la primera pregunta, vamos a hacerlo de manera individual y luego hacemos el comparativo. De manera individual es cómo le fue uno a uno de los 82 nombres que presentamos y luego hacemos el comparativo de quién le fue mejor en materia de a quién conocen más y a quién conocen menos. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Políticamente usted se considera, bueno, estos datos a propósito, se me olvidaba, que queríamos abrir el ambiente electoral, porque es que preciso, antes de hablar de los temas, de preguntarle sobre los personajes, José, quisimos medir también un poquitico la temperatura, porque nosotros somos un país eminentemente político-electoral, ¿no? De acuerdo, así es. Tenemos 3 elecciones en 2 periodos electorales prácticamente, o sea, tenemos un país que todo el tiempo está en elecciones. Bien, y unas preguntas claves, ¿no? Tendencia ideológica, temas políticos coyunturales, conocimiento e imagen de posibles aspirantes, entre otros. Bien, entonces comencemos ahora sí revelando esos datos del ambiente electoral. Inicialmente, la primera pregunta es, políticamente usted se considera una persona de... El 29,5% dijo que de ninguna tendencia, el 27,6% dijo que de derecha, el 27,3% de centro derecha, el 13,6% de centro izquierda y tan solo el 1,9% de izquierda. Pregunta número 2. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de convocar una asamblea constituyente? 77,9% no. En cambio, el 22,1% restante dice que sí. Bien, la pregunta número 3. ¿Considera usted que el país va por buen o por mal camino? El 80,5% dijo que por mal camino, mientras que el 19,5% por buen camino.
Muy bien. Pregunta número 4. Si se habilitara la figura de reelección presidencial, ¿usted por cuál de ellos votaría? 46% Álvaro Uribe Vélez, 22% Juan Manuel Santos, 15% Gustavo Petro Urrego, 5% César Gaviria Trujillo, 4% Iván Duque Márquez, 4% también Andrés Pastrana Arango y 4% también Ernesto Samper Pizano. Bien, la pregunta número 5. De los temas de gobierno, políticos y electorales, ¿usted se informa principalmente por cuál medio? El 41% dijo que a través de redes sociales, el 21% a través de páginas web, el 16% a través de la televisión, el 10% también de igual forma por ninguno, mientras que el 4% es para prensa escrita, mensajería y la radio. Muy bien, en consecuencia de la pregunta número 5 encontramos la 6. De las siguientes redes sociales, ¿cuál es la que usted más utiliza? 38% reina Facebook, 23% Instagram, 15% Twitter, hoy en día X, 7% YouTube, 5% TikTok y con el 4% encontramos a LinkedIn, otras y ninguna, Juvenal y José. Bien, y la última pregunta para irnos ya con el análisis de ellos, de esta primera parte electoral, es la pregunta número 7. ¿Ha pensado votar en las elecciones de 2026? El 89% dice sí, está definido que sí, el 6% dice que no y el 5% aún no ha definido si vota o no vota. Mi estimado José, ¿qué le llama la atención de esas 7 preguntas de ambiente preelectoral? Bueno, lo primero es que Santander ratifica una vez más que siempre tiende a votar hacia el lado derecho. Si vemos la primera pregunta, las personas dicen que ninguna, en un 29,5%, cuando se les pregunta si se considera alguna tendencia política. De ahí el éxito en los resultados electorales de los llamados independientes, que es una línea política que ha tendido a crecer y que seguirá creciendo porque cada vez que se les pregunta a las personas si se consideran de una postura política, sigue creciendo esa tendencia, es decir, que van a seguir apareciendo candidatos electorales de tendencia independiente, que aparecen con movimientos creados a través de firmas, que aparecen en movimientos independientes, que aparecen en partidos políticos independientes. Pero cuando uno mira a la derecha, tiene el 27,6%, pero el centro derecha el 27,3%. Es decir, que más del 50% está del centro hacia la derecha, independientemente de si está en un extremo o si está en una parte intermedia entre el centro y la derecha. Es decir, que se ratifica que Santander sigue votándole a la derecha. La izquierda es la gran perdedora en esta primera pregunta de si las personas se consideran de derecha o izquierda, puesto que el centro izquierda y la izquierda apenas suman un 15% de los votos de esta encuesta, de las 743 personas encuestadas. Además, hablemos un poco de las tendencias de las propuestas del gobierno nacional en la segunda pregunta, sobre si las personas quieren o no votar si quieren o no que haya una Asamblea Nacional Constituyente. El 77,9%, es decir, casi el 80% de los líderes de opinión dicen que no, es decir, que las propuestas del gobierno no están calando en la opinión pública. El 80,5% de las personas cree que el país va por mal camino, es decir, que el gobierno tiene una mala imagen ante la opinión pública, y esto ya debe significar algo para los candidatos que quieren defender las posturas del gobierno o si quieren ir en contra de las posturas del gobierno. Es decir, que ya los candidatos empiezan a ver con esto la posibilidad de crear una narrativa en contra de las políticas del gobierno si quieren calar ante la opinión pública, porque ni siquiera estamos ante un 60-40, sino ante un 80 contra 20% aproximadamente, que las personas que dicen que el gobierno va por mal camino. En la cuarta pregunta, Álvaro Uribe Vélez, diferente a seguramente otros departamentos, por lo menos en Santander, tiene la mayor favorabilidad en caso de una reelección presidencial, y Juan Manuel Santos, que representa un poco el centro, algunos dicen que es el centro izquierda, otros dicen que es el centro derecha, pues está de acuerdo con lo que dice la primera pregunta, ¿no? De si usted se considera de centro, independiente o derecha, pues aquí lo estamos viendo en los resultados, porque Juan Manuel Santos representa eso. Y Gustavo Petro, que aparece, por supuesto, que en una postura más de izquierda, tiene apenas un 15%. Es decir, que en resumen, Santander sigue votando hacia la derecha. Las redes sociales seguirán
creciendo en cuanto a la gobernabilidad de la información, bien sea como medio de información o como medio de comunicación, e indiscutiblemente Facebook, por ser la red social más antigua, es la que tiene mayor favorabilidad en cuanto a lo que las personas consumen. Por supuesto, tenemos aquí un 89% de intención de voto para las elecciones de 2026, pero teniendo en cuenta que aquí estamos dirigiéndonos a líderes de opinión, que la mayoría de nosotros vamos a votar, no somos, digamos, que las personas del común que tienen un poquito más de resistencia a la hora de votar. Es decir, estamos hablando de que aquí un 89% de las personas que han sido encuestadas por ser líderes de opinión van a salir a votar. Bien, él es José Girán, nuestro analista y estratega político, que hoy está haciendo precisamente los comentarios sobre los resultados. Mi estimado y amigo Edwin, ¿algún comentario frente a lo que hemos visto con respecto a estas primeras revelaciones? De verdad que con todo lo que hemos hecho acá, varios años acá, yo esperaba un poco mejor a Álvaro Uribe Vélez. Con todo el tema de arrasar en Santander, con la no aceptación del gobierno de Petro, no me esperaba el tema de Santos, un 22%, y no me esperaba tanto de Petro con un 15%. De verdad, con la coyuntura, como dice que tan mal estamos en el país en este momento, yo esperaba un 90, un 85%. Hace 4 años, no sé si José se acuerde, que lo que Álvaro Uribe tocara lo quemaba. No estaba en su mejor momento, tenía su nivel más bajo en materia de popularidad. Y había recién también salido el tema de los falsos positivos y nadie se quería. De hecho, él mismo dijo, por favor, a sus candidatos les dijo, por favor, salgan lo menos posible al lado mío, no utilicen mucho mi figura, porque en estos momentos no estoy pasando por buen momento. Ahora, digamos que con la situación que se está dando coyunturalmente frente al gobierno nacional, que ha generado muchísimas críticas y que siempre pues el miedo que mete también la derecha, pues empieza a calar y nuevamente la gente empieza a mirar que entonces para derrotar a Petro, que es la izquierda, entonces hay que meterle derecha. Ese es más o menos Exactamente. Lo decíamos extra micrófono hace un momento, hacer política desde la oposición permite una mayor penetración positiva en la opinión pública, es decir, que siempre será más fácil hacer política electoral desde la oposición. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez trae un desgaste, primer periodo presidencial, segundo periodo presidencial, que termina con una altísima popularidad, pero que luego pone un presidente que le da la espalda y luego vuelve a poner un presidente que ante la opinión pública, no ante las cifras ni ante los datos, que ante la opinión pública terminó con una imagen no tan buena, pues genera un desgaste. Pero cuando llega un gobierno totalmente opuesto a lo que venía, digamos que poniendo Álvaro Uribe Vélez, porque literalmente puso 2 presidentes, pues es muy fácil hacer hacer política electoral desde la opinión pública haciendo oposición. Eso quiere decir que por eso la derecha va a tender a seguramente hacer un efecto péndulo, que es que cuando está a la izquierda siempre tiene que moverse hacia la derecha y viceversa. Concluyamos, mi estimado. Sí, y Juvenal, ya para cerrar, pues el tema acá de la parte de esta característica, la séptima pregunta, Juvenal, muy contento porque que el 89%, José, quiera votar para el 2026 en pro de la democracia es muy importante. Ojalá el voto fuera obligatorio. Interesantísimo, solamente un no, un 6%. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio entonces, ahora sí, a la lectura de los resultados de lo que fue la encuesta de Excelentia frente a cómo están los potenciales candidatos, cuáles empiezan a sonar, cuáles la gente conoce. La primera pregunta, de la cual vamos a dar resultados de los 82 potenciales candidatos que propusimos, la primera pregunta es si usted lo conoce, si lo conoce. Entonces eso nos permite también, ahorita José nos va a explicar por qué es fundamental para ellos, los expertos en marketing político, por qué es importante conocer este dato. Eso supone también que es importante cómo penetra el candidato, qué trabajo hay que hacer para lograr darlo a conocer más. Así que lo vamos a leer de manera alfabética, de forma alfabética, tal como se hizo en el cuestionario. Bueno, quiero decir algo para aquellos que se están conectando en este momento y han llegado un poco a tiempo, o a destiempo. Son personas que han sido postuladas por expertos, no fueron ellas mismas. Quiero recalcar eso para que no haya esa poca de confusión ahí y evitar así pues algún altercado o evitar así un sesgo en el estudio.
Los expertos fueron los que escogieron a estas personas, estas personas invitadas el día de hoy. Son los posibles precandidatos. Porque hago hincapié para que no vayan a pensar ahora que nosotros fuimos, o que fue Excelencia, o Manager One. Fue la gente experta la que decidió quiénes son los que eran los posibles candidatos para el 2026. Bien, a través del chat de este programa, de YouTube, la gente nos dice, bueno, pero queremos conocer los resultados. Entonces vamos uno a uno y luego hacemos el análisis con el comparativo. Ahí es donde se supone cuál es el potencial candidato más conocido y cuál es el menos conocido. Mi estimado, arranquemos. Muy bien. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Aydubi Juliana Mateos Espitia? 78% dice que no y un 22% dice que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Alfonso El Hash Manrique? El 61% dice no, el 39% sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Aleiser Castro Jiménez? 5% dice que sí y en cambio 95% dice que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Alexevit Acosta Sánchez? El 68% dice no, el 32% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Álvaro Leonel Rueda Caballero? Un 24% dice que sí y en cambio un 76% dice que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Carlos Alberto Morales Delgado? El 46% dice sí y el 54% dice que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Carlos Alberto Román Ochoa? Un 42% dice que sí. En cambio, el 58% nos dice que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Carlos Felipe Parra Rojas? El 67% dice no, mientras que el 33% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Carlos Fernando Sotomonte Garavito? Un 40% sí lo conoce y en cambio el 60% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Carlos Roberto Ávila Aguilar? El 54% no lo conoce, el 46% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Claudia Luz Alba Porras Rodríguez? Un 25% sí la conoce y en cambio el 75% no la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Claudia Patricia Andrade González? El 80% dice que no la conoce, el 20% sí la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Consuelo Ordóñez del Rincón? Un 49% sí la conoce y en cambio el 51% no la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Cristian Danilo Avendaño Fino? El 72% no lo conoce, el 28% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Daniela Torres Zárate? 15% sí la conoce y en cambio el 85% no la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Darío Echeverri Serrano? El 72% dice que no lo conoce, mientras que el 28% dice que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Denis Vidal Vesga Cediel? Un 15% sí la conoce y en cambio el 85% no la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Diego Fran Ariza Pérez? El 54% respondió que no lo conoce, el 46% respondió sí lo conozco. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Edinson Fabián Oviedo Pinzón? Un 43% sí lo conoce y en cambio el 57% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Eduardo Ramírez Alipio? El 94% dice que no lo conoce, el 6% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Edwin Adrián García Ávila? Un 7% lo conoce y en cambio el 93% lo desconoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Edwin Palma Egea? El 74% no lo conoce, el 26% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Elkin David Bueno Altaona? Un 51% sí lo conoce y en cambio el 49% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Emiro Arias Bueno? El 54% no lo conoce, mientras que el 46% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Erika Tatiana Sánchez Pinto? Un 24% sí la conoce y en cambio el 76% no la conoce.
¿Usted conoce o ha oído hablar de Erwin Jiménez Becerra? El 84% dijo que no lo conoce. El 16% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Edwin Fabián Díaz Plata? Un 36% lo conoce y en cambio el 64% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Esperanza Balbuena López? El 76% dijo que no la conocía, mientras que el 24% sí la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Fernando Vargas Mendoza? 51% lo conoce, en cambio el 49% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Francisco Javier Rey Cáceres? El 89% dijo que no lo conoce, mientras que el 11% respondió que sí lo conocía. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Freddy Antonio Anaya Martínez? Un 65% lo conoce y en cambio el 35% no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Gloria Flores Schneider? El 75% respondió que no la conocía, mientras que el 25% respondió que sí la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Gustavo Adolfo Moreno Hurtado? Un 70% no lo conoce y en cambio el 30% sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Héctor Guillermo Mantilla Rueda? El 59% respondió que sí lo conoce, mientras que el 41% respondió que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Henry Riaño Castillo? Un 19% respondió que sí, en cambio el 81% dice que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Hernán Porras Díaz? El 64% respondió que no lo conoce, mientras que el 36% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Horacio José Serpa Moncada? Un 67% respondió que sí, y en cambio el 33% que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Iván Fernando Aguilar Zambrano? El 60% dijo que no lo conoce y el 40% que sí lo conoce. A la pregunta ¿usted conoce o ha oído hablar de Jaime Ariza Correa? Respondieron el 10% que no, que sí, y en cambio el 90% que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jaime Enrique Durán Barrera? El 54% dijo que sí lo conoce, mientras que el 46% dijo que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Yael Quiroga Carrillo? Un 11% lo conoce, en cambio el 89% lo desconoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jair Andrés Manrique Bautista? El 85% respondió que no lo conoce, mientras que el 15% dijo sí lo conozco. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jairo Reinaldo Cala Suárez? Un 31% respondió que sí, en cambio el 69% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Javier Alonso Villamizar Suárez? El 84% respondió que no lo conocía, mientras que el 16% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Javier Orlando Acevedo Beltrán? Un 24% respondió que sí lo conoce y en cambio un 76% dice que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jennifer Almeida Carrillo? El 94% dijo que no la conocía, mientras que el 6% respondió que sí la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jonathan Eduardo Pineda López? Un 25% dice que sí lo conoce y en cambio el 75% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jonathan Ferney Pulido Hernández? El 41% respondió que sí lo conocía, mientras que el 59% contestó que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de José Alberto Calderón Castañeda? Un 6% dijo que sí lo conocía, el 94% restante dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de José Alfredo Marín Lozano? El 60% respondió que no lo conoce, mientras que el 40% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de José Gabriel Giratá Pico? Un 8% dice que sí, y en cambio el 92% dice que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Jorge Enrique Figueroa Clausen? El 58% dijo que no lo conocía, mientras que el 42% respondió que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Juan Carlos Celis Páez? Un 19% dijo que sí y en cambio el 81% dijo que no lo conocía.
¿Usted conoce o ha oído hablar de Juan Manuel Cortés Dueñas? El 77% dijo que no lo conocía, mientras que el 23% respondió que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Julián Fernando Silva Cala? Un 25% respondió que sí y en cambio el 75% dijo que no lo conocía. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Alberto Arizmendi Solano? El 91% respondió que no. El 9% dijo que sí lo conocía. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Carlos Ayala Rueda? Un 15% respondió que sí lo conocía. En cambio, el 85% dijo que no lo conocía. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luzdana Leal Ruiz? El 80% respondió que no. El 20% dijo que sí la conocía. Muy bien. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Eduardo Díaz Mateus? 57% dijo que sí lo conocía y en cambio el 47% dijo que no lo conocía. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Ferley Sierra Jaimes? El 53% dijo que sí lo conoce, mientras que el 47% respondió que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Mauricio Quiñones Amaya? Un 12% dijo que sí y un 88% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Luis Roberto Ordóñez Ardila? El 76% dijo que no, mientras que el 24% respondió que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Ludwig Mantilla Castro? Un 32% dijo que sí lo conocía y en cambio el 68% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Mario Andrés Galán Galán? El 87% respondió que no lo conocía, mientras que el 13% respondió que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Marco Aurelio Quiroga Velach? 10% dijo que sí, en cambio el 90% nos dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Mario Hernández? El 59% dijo que no lo conocía, mientras que el 41% respondió que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Mario José Carvajal Jaimes? Un 38% respondió que sí y en cambio el 62% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Marian Andrea Perdomo Gutiérrez? El 85% respondió que no la conocía y el 15% dijo que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Mauricio Mejía Abello? Un 42% dijo que sí, en cambio el 58% respondió que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Miguel Ángel Moreno Suárez? El 61% respondió que no lo conoce y el 39% dijo que sí. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Miguel Ángel Pinto Hernández? Un 62% dijo que sí y en cambio el 38% respondió que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Milena Garcés Acevedo? El 87% respondió que no la conocía y el 13% dijo que sí la conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Nertin Mauricio Aguilar Hurtado? 59% dijo que sí y en cambio el 41% respondió que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Omar Lenguerque Pérez? El 47% dijo que sí lo conocía, mientras que el 53% respondió que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Óscar Leonardo Rodríguez Acevedo? 14% respondió que sí, en cambio el 86% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Óscar Leonardo Villamizar Meneses? El 51% dijo que sí lo conoce y el 49% respondió que no lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Paula Andrea Ramírez Luquerna? 16% respondió que sí, en cambio el 84% dijo que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Raúl Julián Serrano Meneses? El 74% respondió que no lo conoce y el 26% dijo que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de René Rodrigo Garzón Martínez? Un 36% respondió que sí, en cambio el 64% respondió que no. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Rodrigo Romero Hernández? El 81% respondió que no lo conoce, el 19% que sí lo conoce. ¿Usted conoce o ha oído hablar de Sandra Janet Jaimes Cruz? Un 20% dijo que sí y en cambio un 80% respondió que no.
¿Usted conoce o ha oído hablar de Julia Noraima Rodríguez Esteban? El 72% respondió que no la conoce, el 28% dijo sí la conozco. Hasta ahí, los 82 potenciales candidatos para las elecciones de 2026 y por quien indagamos a los 743 líderes de opinión si los conocían o no los conocían. ¿Qué podemos analizar de esta primera pregunta, mi estimado José? Bueno, lo primero es que hay una evidente ventaja que tienen aquellos líderes de opinión o aquellos potenciales candidatos que han tenido de alguna manera en algún momento un cargo de elección popular o que han sido por lo menos candidatos o que han estado en algún cargo público. Hay una evidente ventaja sobre los candidatos, los potenciales candidatos que no. Pero a mí me sorprende algo. En este momento Santander tiene 7 representantes a la Cámara más 1 de las FARC, el ex FARC, y tiene 7 senadores, 2 adicionales que no están en Santander, es decir, que en realidad son 7. Pero de esos actuales gobernantes que están en el legislativo, encontramos a varios que no están ni siquiera en el grupo de los primeros 30 de estos 80 y pico que se han medido, como por ejemplo el representante ex FARC Jairo Cala, Álvaro Rueda, Juan Manuel Cortés, Gloria Flores, Erika Sánchez, Yael Quiroga, Gustavo Moreno, Cristian Avendaño. Es decir, que ellos no deberían estar después del grupo de los primeros 30 porque son legisladores actuales. Tenemos el caso, por ejemplo, también de adicional de JP Hernández, que la gente lo conoce como JP y no necesariamente como Jonathan Pulido. Es un caso que yo no revisaría ahí. Pero ¿dónde está la visibilidad de los actuales legisladores? ¿Cierto? Creo yo que no deberían estar dentro de esos por fuera de esos primeros 30. Me parece preocupante, es decir, que su gestión legislativa, por lo menos su imagen frente a la opinión pública, no es suficientemente fuerte para aparecer dentro del imaginario de las personas, y es un poco preocupante porque se supone que en este momento deberían estar legislando en favor de Santander y compartiendo con los santanderianos lo que vienen desarrollando. Ponen el huevo pero no lo cacarean. Exactamente, es decir, su estrategia de publicidad y marketing tal vez no es la correcta. Aquí no estamos calificando si su labor legislativa es o no la mejor. Estamos descalificando si las personas los conocen o no. Más adelante vamos a mirar cuál es la imagen que tienen ellos respecto al reconocimiento que las personas han demostrado o han dicho tener sobre ellos. Sí. Pero en ese momento estamos viendo el reconocimiento y me preocupa que ellos no estén dentro de los primeros 30. Bueno, pero si quiere vamos diciéndole a los televidentes, vamos mostrándole pantallazo por pantallazo del comparativo que hicimos. Todos esos datos que leímos con Edwin, ahora los vamos a poner en un pantallazo para que la gente empiece a mirar, bueno, ¿a quién le fue mejor? ¿Cuál es el potencial candidato más conocido y cuál es el que menor la gente lo puede referenciar? En ese primer pantallazo, si quiere usted me va ayudando, mi estimado José, en ese primer pantallazo vemos que el que tiene mayor nivel, que la gente lo conoce más, es Horacio José Serpa. ¿Por qué? Esto se debe a su vigencia, ¿no? Acaba de ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, viene de ser senador de la República, donde ya ha adquirido pues un reconocimiento, y por supuesto que no se puede perder de vista que es hijo del doctor Horacio Serpa Uribe, es decir, este reconocimiento por supuesto que se debe a esto. Y sorprende mucho que está muy por encima, y digo muy por encima porque digamos que en esos primeros cualquier punto porcentual significa mucho, que el exgobernador reciente Mauricio Aguilar, es decir que Horacio José Serpa, las personas dicen que lo conocen un 67% versus un 33% que dicen que no lo conocen. Es un índice muy alto para una persona que con estos resultados puede estar considerando volver al Senado de la República. El segundo que aparece en ese reporte es el controvertido Freddy Anaya. Edwin. No, sorprendido, y felicitarlo a Freddy porque a pesar de que no ha tenido una vigencia nacional, de verdad que tenga, porque la pregunta es, ¿lo conoce o no lo conoce? Y realmente que marque un 65% juvenil es muy interesante porque José, Horacio es a nivel nacional, Freddy es departamental, y que tenga esa vigencia es muy interesante con Freddy Anaya, de verdad que sí. Miguel Ángel Pinto también tiene una cifra significativa, tiene un 62% de nivel de conocimiento, que la gente lo referencia, que la gente sabe quién es. Que lo conoce. José. Actual senador de la República, indiscutiblemente tiene un reconocimiento departamental y también tiene un reconocimiento nacional, que aquí no se ha medido, por supuesto, porque la encuesta es en el departamento de Santander, muy cercano de la Casa Tavera, es decir, que es una persona que tiene todo el reconocimiento además de los Tavera. Me parece a mí que ha sabido
tal vez pronunciarse respecto a lo que ha hecho. Seguramente ha tenido una estrategia de marketing muy fuerte para que las personas lo tengan tan vigente. Además, es un político tradicional, que las personas una vez lo conocen, es muy difícil que se le olvide su presencia. Como decimos, estamos midiendo en este momento el reconocimiento, y por supuesto que por su trayectoria, por el tiempo que viene haciendo política, por el tiempo en que ha estado como congresista, pues tiene un alto reconocimiento. Y yo les tengo una chiva que la dimos a conocer el viernes en los Reyes Magos. Digamos que esa alianza de los Tavera con Miguel Ángel Pinto se rompió, Okay. Ya no lo van a apoyar. Ahora van a apoyar la fórmula de Jaime Durán Barrera y ellos ponen la cámara, y la cámara va a ser Diego Franariza, quien hoy es el secretario de Hacienda del departamento. Entonces, digamos que yo veo muy difícil que Miguel Ángel Pinto pueda ser candidato. Yo, de hecho, bueno, de repetir muy difícil, pero yo creo que no va a ser candidato porque si no tiene la casa que le pone los votos, pues es muy difícil. Además, porque para nadie es sabido que la casa Tavera no solamente pone votos, también pone mucha plata. Sí, pero también creo que en política no hay diferencia irreconciliable. Entonces, creería yo que hay que esperar qué pasa con ellos. Hay muchos acuerdos que se hacen por encima y por debajo de la mesa políticamente hablando, y que hay que esperar a ver qué pasa con él. Lo único cierto es que en este momento tiene un altísimo reconocimiento. Lo mismo que pasa con Freddy, me devuelvo a uno, él tiene un altísimo reconocimiento, y tú lo dijiste anteriormente, el polémico Freddy Anaya, pero estamos hablando de la imagen, las personas lo conocen, no sabemos si para bien o para mal, pero lo conocen, y eso es favorable, que lo conozcan es favorable. El problema es que más adelante encontremos que la mayoría del reconocimiento tiene una imagen negativa, superior a la positiva. Eso sí sería un problema. Con el mismo 59% que tiene Mauricio Aguilar, también está el exalcalde y excandidato a la gobernación Héctor Mantilla. Edwin. Sí, pienso que por obvias razones, pues Mauricio en su gobierno tuvo visibilidad a nivel departamental y también nacional por ser de la familia Aguilar, pero muy sorprendió también con Héctor, Juvenal y José, porque realmente, a pesar de que no ha ganado en sus dos últimas candidaturas, se ha mantenido vigente, ¿no? Entonces prácticamente es un porcentaje muy positivo para él. Dos congresistas que hoy digamos hacen parte del escenario: Luis Eduardo Díaz, que es el hermano del gobernador pero que llegó allá por la casa Aguilar, ya ahora no está con ellos, y Jaime Durán Barrera, que es un veterano de 1000 batallas. Muchos cuestionan que va solamente a calentar la silla, porque poco se le ve haciendo debates y toda la cuestión, pero es más el de gestión. Muchos alcaldes se basan en que él les ayude acercándose al gobierno para traerle obras. Mi estimado José. Luis Eduardo va a tender a crecer, ¿no? Ese reconocimiento es el que miden las personas que tiene hoy, pero va a tender a crecer, por supuesto. Hay que entender que es el hermano del señor gobernador de Santander, entonces pues va a tener un reconocimiento muchísimo mayor. Seguramente electoralmente vaya a irle muy bien. Hay que ver qué pasa con la familia Díaz al interior. Ellos imagino que pensarán tener su senador, su representante de la Cámara, o su senador y sus dos representantes a la Cámara. Pues por supuesto que le podrán apuntar a mucho, pero hay que esperar. Jaime Durán, pues por supuesto, por su trayectoria política, por su reconocimiento, lo que decías ahorita, no importa si las personas piensan que va o no va a calentar asientos, si ha hecho una gran o no ha hecho una gran labor legislativa. Aquí lo que medimos es el reconocimiento, y por supuesto que no se esperaba menos. Bien, el profe Ferley con un 53% viene de ser candidato a la gobernación de Santander, y aparecen con la misma cifra del 51% de que la gente lo referencia: Elkin Bueno, Fernando Vargas y Oscar Villamizar. Sí, muy sorprendido, y pues de igual manera pues hay un reconocimiento como tal, pero mira que a pesar de que Elkin Bueno, Fernando Vargas, que fue alcalde y rector de la UDES, realmente son figuras de que pues en la parte departamental tienen un conocimiento en la región. Ahora quiero decir una pequeña acotación a lo que decía José en cuanto a Luis Eduardo Díaz. Sí es importante la parte estratégica, porque pues lo más seguro que él pasa de la Cámara al Senado. Entonces ahí sí es importante ese ejercicio de estrategia publicitaria y política. No, Juvenal, muy sorprendido, y ahí encontramos también al doctor Oscar Villamizar ahí junto a Fernando Vargas y a Elkin Bueno. 11 de los 82 lograron superar el umbral del 50%. Ya el resto, aparece a partir de Consuelo Ordóñez, solamente tiene un nivel de conocimiento del 49%, Omar Lenguerque con el 47%, con el 46% están Carlos Alberto Morales, Carlos Roberto Ávila, Emiro Arias y Diego Franariza. Con un 43%, el ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo, Carlos Alberto Román
con un 42%. De Girón, Jorge Figueroa Clausen, el controvertido tuitero, con un 42%, creo también que va a ser candidato por la Liga, y Mauricio Mejía con un 42%, que no alcanzó a entrar a la Asamblea de Santander. Ese sería como el siguiente pantallazo. Le siguen Jonathan Pulido. Vea usted que él es muy conocido en un segmento de quienes de una u otra forma pues están muy pendientes de las redes sociales, de lo que sucede allí, pero no todo el mundo lo conoce, porque pues a mí al principio me hablaban mucho de JP, pero yo no sabía quién era. ¿Sí? Después fue que ya en el ejercicio de su elección, porque yo ni siquiera lo conocía hasta el día de las elecciones, lo conocí el día que ganó, y bueno, ya se vuelve un referente. Con un 41% Mario Hernández, 40% Carlos Sotomonte, 40% también Iván Aguilar, con esa misma cifra José Alfredo Marín, el senador. Con un 39% están Alfonso El Hash y Miguel Ángel Moreno, ambos exalcaldes, el primero de Barranca Bermeja y el segundo de Florida Blanca. Con un 38% está Mario José Carvajal, exalcalde de Piedecuesta, el representante a la Cámara Fabián Díaz, Hernán Porras, el rector de la UIS, y René Garzón. Los tres comparten la misma ubicación con un 36%, donde la gente los referencia. ¿Algún comentario hasta ahí? Sí, bueno, ahí me adelanto un poco, pues no, sorprendido, y felicitar a Consuelo Ordóñez con 49%, a pesar de que pues fue candidata a la alcaldía, hoy está en Bogotá, y tenga ese buen conocimiento. Al doctor Omar Lenkerque, que a pesar que no ha hecho política, pues que lo conozca un 47%, es muy interesante, y sorprendido porque encontrar a JP, que como usted lo comentaba ahorita, que es una figura nacional, que es el supuesto rey de las redes sociales, no tenga ese conocimiento, realmente deja mucho que desear. Y más allá de eso, también, bueno, para cerrar un poco, encontrar Hernán Porras, que es un 36% de la universidad más importante que tiene Santander. O sea, es realmente interesante el tema, porque podemos ver aquí también Mario Hernández, que no ha hecho política y tenga una visibilidad por debajo de otras personas como la que mencionamos ahorita, deja un poco que pensar. Bien. Y inicialmente, mira, a ver, todos los que están en este segundo y tercer grupo, todos han tenido que ver con el sector público, independientemente de si han sido candidatos o si han estado en cargos públicos, como servidores públicos, menos Mario Hernández, ¿no? ¿Qué pasa con Mario Hernández? Que la gente podrá tender a confundirlo con el empresario Mario Hernández, ¿no? Es una medida que no sabemos qué pasó con ella, pero que por supuesto lo felicitamos porque tiene, a pesar de que es un empresario, tiene un excelentísimo reconocimiento. Lo que pasa con Jonathan Fernando Pulido es que, primero, es senador, él tiene una gran cantidad de votos en el resto del país, ¿no? Y que en Santander pues no es conocido como Jonathan, bueno, en todo el país como Jonathan Fernando Pulido, sino como JP Hernández. Es decir, que las personas pueden desconocer el nombre de Jonathan Fernando Pulido porque lo conocen como JP Hernández. Entonces eso es lo que puede suceder ahí en ese segundo o tercer grupo. Los demás, todos ex candidatos a cargos de elección popular, por eso gozan de buen reconocimiento. Bien, sigamos rápidamente en este comparativo. Vamos con Carlos Parra, que tuvo un 32%, que la gente lo reconoce. Alex Sevilla Costa, Ludwig Mantilla, ambos con un 32%. El primero fue director de la CAS, el segundo es un ambientalista y fue aspirante a la alcaldía. El representante de la Cámara, Jairo Reinaldo Cala, del Partido Comunes, con un 30%. El actual senador de la República, Gustavo Moreno, con un 28%. Comparten el representante Cristian Avendaño, el exalcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, y la exalcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, y con un 26% cierran ese pantallazo Edwin Palma, Raúl Julián Serrano, el primero, el actual viceministro de Relaciones Laborales y que suena para la Junta Directiva de Ecopetrol, y el segundo, que fue el secretario de la competitividad del gobierno de Mauricio Aguilar. La siguiente gráfica nos muestra también que con un 25% están la exalcaldesa del Socorro, Claudia Porras, Jonathan Pineda, Julián Silva, quien fue candidato a la gobernación de Santander, la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores. Con un 24% están Esperanza Balbuena, actual veedora de Colombia Justa Libres, Luis Roberto Ordóñez, quien estuvo compitiendo por la alcaldía de Bucaramanga,
Javier Orlando Acevedo, quien fue candidato a la alcaldía del Socorro, Álvaro Rueda, actual representante a la Cámara, Erika Tatiana Sánchez, también actual representante a la Cámara, y también el congresista actual con un 23%, Juan Manuel Cortés. Continuamos con un 22%, Aydubi Juliana Mateus, ella fue alcaldesa de Gambita. Claudia Patricia Andrade es candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja. Luz Dana Leal, ella hace parte de la cúpula del SENA, pero fue candidata a la Asamblea de Santander. Es la esposa de este señor que acaba de salir del gobierno nacional, que hacía parte del Departamento de Inteligencia. Ahora se me escapa el nombre. Sandra Janet Jaimes con un 20%. Actual representante, ella es actual senadora por el Pacto Histórico. Henry Riaño es alcalde del municipio de Cimitarra. Rodrigo Romero fue senador hace mucho tiempo, el creador de lo que hoy es la estructura de la Alianza Verde, con la opción verde, opción centro. Luego está Juan Carlos Celis Páez, hijo de Bernabé Celis, senador varias veces. Con un 16% está Erwin Jiménez, que dicen va a ser una de las fórmulas a la Cámara del senador Gustavo Moreno, bastante recordado en Barranca Bermeja porque fue concejal allí. Javier Alonso Villamizar, quien fue secretario de Salud del departamento de Santander en el gobierno de Mauricio Aguilar. Paula Ramírez, ella es la actual gestora social de Bucaramanga, esposa de Jaime Andrés Beltrán. Daniela Torres es concejala con un 15%, concejala de Bucaramanga. Denis Vesga es un empresario, ¿no? Es un empresario. Sí, Denis Vidal Vesga. Jair Manrique, actual gerente de Metrolínea, gerente liquidador, porque esa empresa como que apunta a acabarse. Luis Carlos Ayala es alcalde del municipio de Lebrija, 15%. María Perdomo, la representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Oscar Leonardo Rodríguez es alcalde de San Vicente de Chucurí, 14%. Mario Andrés Galán es parte de la familia Galán, que aquí en Santander. Milena Garcés, no tengo referencia de ella. Mauricio Quiñones fue candidato independiente para la gobernación de Santander. Yael Quiroga, actual senadora de la República por el Pacto Histórico. Y termina las cifras con Jaime Ariza, quien es un líder del partido de Caicedo en Barranca Bermeja. Francisco Rey, que fue candidato a la Asamblea y hace parte de la Alianza Verde. Marco Alirio Quiroga, quien fue candidato también en la pasada contienda electoral. Luis Arismendi Lucho, actual secretario de las TIC en Barranca Bermeja, fue concejal varias veces. José Gabriel Giratá, con un 8%, fue alcalde del municipio de Encino, ha sido 2 veces mandatario. Edwin García, actual secretario de Planeación de Barranca Bermeja. Eduardo Ramírez está con un 6%. Jennifer Almeida. José Alberto Calderón es alcalde del municipio de Concepción. Y cierra Aleiser Castro con un 5%. ¿Quién es Aleiser Castro? Pues fue el candidato al Consejo de Bucaramanga de la mano de Jaime Andrés Beltrán. Se le quemó porque esa curul al final la adquirió Tito Rangel, pero dicen que él podría ser, si la esposa se lanza al Senado, el muchacho sería el candidato a la Cámara de Representantes. Para finalizar, ¿algo para irnos a mensajes de interés? Importante tarea la que tienen que realizar los candidatos que están por debajo del 30%, tienen los potenciales candidatos que están por debajo del 30% si quieren aspirar a las elecciones de cara al 2026 en su reconocimiento. Son cifras que, si bien permiten, digamos que los que están por encima del 20, entre el 20 y el 30, permiten enviar un mensaje, los que están de ahí hacia abajo tienen una tarea importante, primero hacerse conocer, porque si no me conocen, yo no puedo estar concentrado en crear una narrativa y enviar un mensaje, porque las personas finalmente no lo van a recibir. Importantísimo, darse a conocer. Encuentro ahí casos muy interesantes como el del ingeniero Alexevida Acosta. Me parece muy interesante que aparezca con un 32% de reconocimiento. Lo que digo, una cifra del 30% hacia arriba es muy interesante, pero preocupan también cifras como las de Jairo Cala, Gustavo Moreno, Cristian Avendaño, Álvaro Rueda, Jonathan Pineda, ¿quién está por acá? Erika Sánchez, Juan Manuel Cortés. Bueno, en fin, los actuales gobernantes
los actuales legisladores que tienen un reconocimiento inferior al 30%. Muy preocupante porque se supone que en este momento nos están representando a los santanderianos y no tienen el reconocimiento suficiente. Entendible lo de Jairo Cala, por supuesto, no ha habido elecciones por el tema de la curul de los ex-FARC, que ya tienen que en este momento salir a competir electoralmente porque ya pasaron los 2 periodos que tenían por ese acuerdo que se hizo. Pero los demás sí, muy preocupante, muy preocupante. Y Comunes tendrá que abrir sus listas también si quiere tener también éxito electoral, como en algún momento lo hizo el Mira, porque el Mira era completamente cerrado, era solamente de su gente, pero se dieron cuenta de que en esas listas solamente de sus propios integrantes no estaban llegando al poder. No, Juvenal, felicitar a esas personas que a pesar de que están en el ámbito público, como es la parte de la academia, lo digo como docente, usted también que es docente, Fernando Vargas con un 51%, Omar Enrique con el 47%, Fernando Vargas Porras con el 36%. Muy contento porque pues siempre es importante la parte de la academia, ¿no? Más porque ellos no están haciendo directamente un ejercicio político. Entonces muy contento porque básicamente por encima de figuras nacionales, de que usan mucho el tema de redes sociales y que estas personas expertas los hayan escogido, me siento muy complacido. Bien, ya hemos conocido entonces, señoras y señores, sobre esos 82 potenciales candidatos a las elecciones de 2026, si la gente los conoce o no los conoce. Ya las cifras las hemos visto y las hemos analizado. Ahora, basado en que las personas que dijeron que sí los conocen, vamos a saber qué imagen tienen de ellos, si favorable o desfavorable, pero eso será después de unos mensajes de interés. Estamos presentando los resultados de la encuesta Excelentia, potenciales candidatos 2026. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. A paso fino voy, llegó la ganadera. ¡Misión secreta! A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Alista el poncho, tu mejor ropa, ponte el sombrero, las buenas botas. Todo lo bueno pasa en Senfer, la más bacana es lo que es. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bien, continuamos revelando los resultados de la encuesta Excelentia, potenciales candidatos a las elecciones de 2026. En la primera parte, ya ustedes lo vieron, revelamos uno a uno los resultados del ambiente preelectoral y revelamos también uno a uno de los 82 posibles candidatos a las elecciones de 2026, de si la gente lo conoce o no los conoce.
Ahora vamos a meternos ya con la pregunta número 2, en la que se le preguntó a los encuestados, a la muestra, se les cuestionó frente al tema de si los conoce, entonces qué imagen tienen de cada uno de los 82 potenciales candidatos. Entonces, junto con Edwin Pacheco, director de Manager One, y el asesor técnico de Excelentia, y José Guinán, estratega político, uno de los más jóvenes y talentosos estrategas políticos de nuestro departamento, estamos presentando las cifras y las estamos analizando. Así que, compañero Edwin, vuelva otra vez a pasar saliva, porque vamos a ir uno a uno los 82 potenciales candidatos con la pregunta de qué imagen tiene de cada uno de ellos. Demostraremos los resultados y posteriormente haremos el análisis con el comparativo y tendremos los análisis respectivos. Así que comience. Así es la audiencia. José Juvenal. ¿Qué imagen tiene de Aydubi Juliana Mateus Espitia? 55% favorable y en cambio un 45% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Alfonso El Hash Manrique? El 45% dijo favorable, el 55% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Aleiser Castro Jiménez? Un 25% favorable y en cambio el 75% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Alexevit Acosta Sánchez? Favorable, 56%, desfavorable, 44%. ¿Qué imagen tiene de Álvaro Leonel Rueda Caballero? Un 36% favorable y en cambio un 64% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Carlos Alberto Morales Delgado? Favorable, 53%, desfavorable, 47%. ¿Qué imagen tiene de Carlos Alberto Román Ochoa? Un 31% dice que favorable y en cambio un 69% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Carlos Felipe Parra Rojas? El 39% respondió favorable, el 61% contestó desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Carlos Fernando Sotomonte Garavito? Un 37% nos dijo que favorable y en cambio el 63% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Carlos Roberto Ávila Aguilar? Favorable, 55%, desfavorable, 45%. ¿Qué imagen tiene de Claudia Luz Alba Porras Rodríguez? Un 45% favorable y en cambio un 55% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Claudia Patricia Andrade González? Favorable, 47%, desfavorable, 53%. ¿Qué imagen tiene de Consuelo Ordóñez de Rincón? 50% favorables y un 50% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Cristian Danilo Avendaño Fino? Favorable, 30%, desfavorable, 70%. ¿Qué imagen tiene de Daniela Torres Zárate? Un 39% dice que favorable y en cambio un 61% respondió que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Darío Echeverry Serrano? Favorable, 40%, desfavorable, 60%. ¿Qué imagen tiene de Denis Vidal Vesga Cediel? Un 52% dice que favorable y en cambio un 48% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Diego Fran Ariza Pérez? Favorable, 56%, desfavorable, 44%. ¿Qué imagen tiene de Edinson Fabián Oviedo Pinzón? Un 33% nos respondió que favorable, en cambio el 67% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Eduardo Ramírez Alipio? Favorable, 35%, desfavorable, 65%. ¿Qué imagen tiene de Edwin Adrián García Ávila? Un 55% dice que favorable y en cambio un 45% nos comenta que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Edwin Palma Egea? Favorable, 51%, desfavorable, 49%. ¿Qué imagen tiene de Elkin David Bueno Altaona?
Un 49% dice que favorable y en cambio un 51% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Emiro Arias Bueno? Favorable, 52%. Desfavorable, 48%. ¿Qué imagen tiene de Erika Tatiana Sánchez Pinto? Un 39% nos dice que favorable y en cambio un 61% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Erwin Jiménez Becerra? Favorable, 29%. Desfavorable, 71%. ¿Qué imagen tiene de Edwin Fabián Díaz Plata? 49% favorable y en cambio un 51% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Esperanza Balbuena López? Favorable, 54%. Desfavorable, 46%. ¿Qué imagen tiene de Fernando Vargas Mendoza? 61% favorable y en cambio un 39% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Francisco Javier Rey Cáceres? Favorable, 49%. Desfavorable, 51%. ¿Qué imagen tiene de Freddy Antonio Anaya Martínez? Un 40% favorable y en cambio un 60% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Gloria Flores Schneider? Favorable, 45%. Desfavorable, 55%. ¿Qué imagen tiene de Gustavo Adolfo Moreno Hurtado? 62% favorable y en cambio un 38% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Héctor Guillermo Mantilla Rueda? Favorable, 54%. Desfavorable, 46%. ¿Qué imagen tiene de Henry Riaño Castillo? 49% favorable y un 51% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Hernán Porras Díaz? Favorable, 57%. Desfavorable, 43%. ¿Qué imagen tiene de Horacio José Serpa Moncada? 48% dice que favorable y en cambio el 52% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Iván Fernando Aguilar Zambrano? Favorable, 38%. Desfavorable, 62%. ¿Qué imagen tiene de Jaime Ariza Correa? 50% favorable y 50% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Jaime Enrique Durán Barrera? 38% favorable, 62% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Yael Quiroga Carrillo? 36% favorable y el cambio el 64% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Jair Andrés Manrique Bautista? Favorable, 53%. Desfavorable, 47%. ¿Qué imagen tiene de Jairo Reinaldo Cala Suárez? Un 55% dice que favorable y en cambio el 45% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Javier Alonso Villamizar Suárez? Favorable, 56%. Desfavorable, 44%. ¿Qué imagen tiene de Javier Orlando Acevedo Beltrán? Un 59% dice que favorable y en cambio el 41% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Jennifer Almeida Carrillo? Favorable, 49%. Desfavorable, 51%. ¿Qué imagen tiene de Jonathan Eduardo Pineda López? 52% dice que favorable y en cambio el 48% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Jonathan Ferney Pulido Hernández? Favorable, 42%. Desfavorable, 58%. ¿Qué imagen tiene de José Alberto Calderón Castañeda? 34% nos dice que favorable y en cambio el 66% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de José Alfredo Marín Lozano? Favorable, 39%. Desfavorable, 61%. ¿Qué imagen tiene de José Gabriel Giratá Pico? 55% favorable y en cambio el 45% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Jorge Figueroa Clausen? Favorable, 35%. Desfavorable, 65%.
¿Qué imagen tiene de Juan Carlos Celis Páez? 35% favorable y en cambio el 65% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Juan Manuel Cortés Dueñas? Favorable 39%, desfavorable 61%. ¿Qué imagen tiene de Julián Fernando Silva Cala? 59% favorable y en cambio el 41% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luis Alberto Arismendi Solano? Favorable 52%, desfavorable 48%. ¿Qué imagen tiene de Luis Carlos Ayala Rueda? 52% favorable y en cambio el 48% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luz Dana Leal Ruiz? 47% respondió favorable, 53% contestó desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luis Eduardo Díaz Mateus? 54% nos dice que favorable y en cambio el 46% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luis Ferley Sierra Jaimes? El 40% respondió favorable, el 60% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luis Mauricio Quiñones Amaya? 51% dice que favorable y en cambio el 49% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Luis Roberto Ordóñez Ardila? Favorable 52%, desfavorable 48%. ¿Qué imagen tiene de Ludwig Mantilla Castro? 55% favorable y en cambio un 45% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Mario Andrés Galán Galán? Favorable 51%, desfavorable 49%. ¿Qué imagen tiene de Marco Aurelio Quiroga Velasco? 51% favorable y 49% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Mario Hernández? 57% respondió favorable, el 43% contestó desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Mario José Carvajal Jaimes? 55% favorable y en cambio el 45% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Marian Andrea Perdomo Gutiérrez? Favorable 31%, desfavorable 69%. ¿Qué imagen tiene de Mauricio Mejía Bello? 43% favorable y en cambio un 57% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Miguel Ángel Moreno Suárez? Favorable 46%, desfavorable 54%. ¿Qué imagen tiene de Miguel Ángel Pinto Hernández? Un 28% favorable y en cambio un 72% dice que es desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Milena Garcés Acevedo? El 51% respondió favorable, el 49% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Nertin Mauricio Aguilar Hurtado? Un 24% dice que favorable y en cambio un 76% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Omar Lenguerque Pérez? Favorable 57%, desfavorable 43%. ¿Qué imagen tiene de Oscar Leonardo Rodríguez Acevedo? 59% dice que favorable y en cambio un 41% nos dice que es desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Oscar Leonardo Villamizar Meneses? Favorable 52%, desfavorable 48%. ¿Qué imagen tiene de Paula Andrea Ramírez Luquerna? 40% dice que favorable y en cambio un 60% nos dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Raúl Julián Serrano Meneses? 55% respondió favorable, el 45% desfavorable. ¿Qué imagen tiene de René Rodrigo Garzón Martínez? 52% dice que favorable y en cambio un 48% dice que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Rodrigo Romero Hernández? Favorable 40%, desfavorable 60%. ¿Qué imagen tiene de Sandra Janet Jaime Cruz?
45% dice que favorable y en cambio el restante 55% respondió que desfavorable. ¿Qué imagen tiene de Julia Noraima Rodríguez Esteban? Favorable, 44%. Desfavorable, 56%. Con la exalcaldesa de Girón, damos por terminado de forma individual las cifras, los cuales los líderes de opinión consultados dicen si tienen una imagen favorable o desfavorable de los 82 potenciales candidatos a las próximas elecciones. Antes de irnos con los pantallazos, hagamos el análisis general. Bueno, la desfavorabilidad siempre va a corresponder a la resistencia, es decir, el muro invisible que ponen las personas frente al potencial candidato para no votar por él, es decir, que es una medida muy difícil de cambiar. La resistencia es muy difícil de cambiar. En cambio, la favorabilidad, cuando hay un reconocimiento bajo, se puede aumentar. ¿Me hago entender? Yo inicialmente puedo decir que unos muy buenos resultados los ha tenido, por ejemplo, Fernando Vargas, que tiene un 51% de reconocimiento y tiene, dentro de ese 51% de reconocimiento, tiene un 61% de imagen favorable, es decir, que es un potencial candidato a cualquiera, Senado o Cámara, que va a tener seguramente unos muy buenos resultados. Diferente al caso del exgobernador Mauricio Aguilar, que tiene un reconocimiento del 59%, es decir, muy alto reconocimiento, por supuesto obedece a que acaba de ser gobernador de Santander, pero tiene apenas una favorabilidad del 24% contra un 76% de imagen negativa, es decir, que va a tener mucha resistencia. ¿Qué significa esto? En la práctica, cuando yo le pida a una persona que vote por Mauricio Aguilar, seguramente va a tener resistencia y va a decir, no, por él no voy a votar. Eso significan estos datos. Bien. Mi estimado Edwin, vamos a mirar ya la tabla de comparativa y empezamos a mirar cómo le fue uno a uno y mostrando, por ejemplo, quién mejor le fue en materia de, digamos, de imagen favorable. El amarillo es la imagen favorable, el rojo es la imagen desfavorable. Bueno, entonces hacemos este top o este ranking o este comparativo teniendo en cuenta quién tiene inicialmente la mayor imagen favorable, la cual recayó con un 62% al senador Gustavo Moreno. Sí, seguimos con... Hagamos el análisis. Sí, básicamente, Juvenal, pues es muy recíproco a lo que comentaba José en cuanto a que cuánto me conocen y que cuánto tengo aceptación en el mercado. Pues tú lo comentabas ahorita, pues el senador Gustavo Moreno fue concejal en Barrancabermeja, pues en este momento está mostrando una muy buena aceptación. Tocaría revisar qué está pasando ahora con el gobierno de Petro ahí en Barrancabermeja, qué tanto se ha ejecutado en esa región y en el cual él fue elegido. Pienso que tener un 62% está en el primer puesto, en el número 1 del ranking, es muy importante para él, para lo que se viene, ¿no? Más que pues decir que está un poco solo, que esto, que lo otro, esto le va a ayudar muchísimo. También arriba está Fernando Vargas con un 61%. Bueno, respecto a Gustavo Moreno, tiene una muy buena aceptación, pero recuerden que tiene muy bajo reconocimiento, apenas el 30% de los santanderianos dicen conocerlo, es decir, que eso ya le está indicando a él que tiene que trabajar en su reconocimiento, porque ante los santanderianos tiene una muy buena imagen. O se ha mantenido solamente en ciertos sectores, tiene que aumentar más. Sí, mayor cobertura. Está llegando solamente de pronto a los jóvenes o porque él es relativamente joven y está llegando con su trabajo a los jóvenes, pero de todos modos aquí también, que usted se dio cuenta en el ranking o en el rango de edades, pues principalmente los maduritos son los que más les gusta participar de estos procesos. Así es. Otro importante dato es el 59% obtenido por Óscar Rodríguez, exalcalde de San Vicente, Julián Silva, ex candidato a la gobernación de Santander, y de Javier Acevedo, que hoy hace parte del equipo de trabajo de Jonathan Vázquez en Barrancabermeja, que fue clave en el plan de desarrollo también del puerto petrolero y que viene de ser alcalde encargado de Girón y posteriormente candidato a la alcaldía de su municipio Socorro. Luego está con un 57%, lo comparten Omar Lenguerque, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Mario Hernández. Este Mario Hernández, para que lo referenciemos, no es el de los almacenes. Mario Hernández fue quien fue gerente de la campaña de Didier Tavera hace mucho tiempo. Es una persona que está muy cercana a los procesos políticos. Está también con esa misma cifra Hernán Porras, rector de la UIS,
con un 56%. En esa ubicación se encuentran Javier Villamizar, es secretario de Salud de Santander, Alex Vida Costa, que creo que ha sido uno de los pocos directores de la CAS que ha salido por la puerta de adelante. Los demás les ha tocado ir presos o simplemente están en procesos, y el actual secretario de Hacienda, Diego Fran Ariza. Importante, aquí lo que decía Edwin hace un momento, los académicos tienen un muy buen resultado. Vamos al caso de Fernando Vargas, que ya lo mencioné en esta primera tabla, 51% de aceptación, y dentro de esa aceptación 61% de imagen favorable. Mauricio Aguilar, como lo dije, tiene una muy baja aceptación, pero Omar Lenguer, que con el 47% de reconocimiento que vimos hace un rato, tiene el 57% de imagen favorable. Es decir, que en este momento seguramente él ya sería senador de la República si las elecciones fueran mañana. Y le pasa similar a Hernán Porras, que tiene un menor reconocimiento, tiene un 36% de reconocimiento, pero tiene un 57% de imagen favorable, similar a lo que le pasa a Omar Lenguer, que simplemente Hernán Porras tiene un menor reconocimiento, pero tiene una igual imagen favorable. Es decir, que creciendo en reconocimiento, Hernán Porras también sería un potencial senador de la República. Con un 55% de imagen favorable están 8 posibles candidatos. Raúl Julián Serrano, quien fue secretario de la Competitividad, Mario José Carvajal, exalcalde de Piedecuesta, Ludwig Mantilla, el abogado ambientalista, José Gabriel Giratá, exalcalde de Encino, Jairo Cala, actual representante de la Cámara, Edwin García, actual secretario de Planeación de Barranca Bermeja, Carlos Roberto Ávila, exalcalde del municipio de Florida Blanca, y Aidubis Mateus Espitia, es alcaldesa, la joven es alcaldesa del municipio de Gambita. Sí, básicamente pues se ve mucho aquí el ejercicio político, por así decirlo. Todo lo que vemos acá en este porcentaje muestra pues están por encima del 50%, Juvenal. Es más, estamos hablando del 55%. Pienso que no tengo aquí el comparativo que tiene José en cuanto al conocimiento y reputación, pero sí puedo decir de que realmente el ejercicio es el más aceptable. Bien, con un 54% tiene una imagen favorable Luis Eduardo Díaz, actual representante de la Cámara, la veedora del partido Colombia Justa Libres, Esperanza Balbuena, y con la misma cifra del 54%, el exalcalde de Florida Blanca y ex candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla. Cierran ese péndulo allí Carlos Alberto Morales, el exdiputado, con un 53% de imagen favorable. De acuerdo, en este caso deben estar tranquilos, tanto ellos como los que mencionaste anteriormente, porque gozan de favorabilidad. La gente los recuerda como buenos candidatos, como buenos exgobernantes y como buenos excandidatos. Es decir, que ellos tienen que preocuparse en este momento en revisar cuál es su imagen, su reconocimiento respecto a los demás, porque gozan de una muy buena imagen, de una muy buena aceptación. Ahora, lo que sí me está diciendo esto es que todos han sido o han estado por lo menos en el sector público y gozan de buena imagen. Esto quiere decir que han hecho las cosas seguramente muy bien, porque cuando uno está gobernando, cuando uno está en un cargo como servidor público, como funcionario público, tiene un natural desgaste. Cualquier decisión que tome es favorable para unos y negativa para otros. Y estos han estado todos activos y me parece a mí que tiene una imagen que, según esta encuesta, según estos datos, pueden llegar fácilmente digamos que entrar a penetrar la psiquis de las personas para conquistar sus emociones. Seguimos con el umbral por encima del 50% de imagen favorable. Con un 52%, 8 potenciales candidatos se ubican con esa cifra. El exdiputado René Garzón, el actual representante de la Cámara Óscar Villamizar, el excandidato a la alcaldía de Bucaramanga Luis Roberto Ordóñez, el exalcalde del municipio de Lebrija Luis Carlos Ayala, Jonathan Pineda, Jair Manrique, actual gerente de Metrolínea, Emiro Arias, quien también estuvo participando pero declinó en su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga, y el empresario Denis Vesga, que también se hizo con un 52%. Sí, pues básicamente es muy congruente con lo que miramos en el tema de reputación y conocimiento. Sin embargo, a pesar de que están por encima del umbral del 50%, invitar a estos actuales representantes del departamento a seguir trabajando. Pues obviamente aquí vemos a Óscar Villamizar, que ha hecho una
fuerte campaña de oposición al gobierno actual. Pues realmente pienso que Yair pues apenas está comenzando en el tema de Metrolínea y sin embargo tiene una buena aceptación. Y en general pues Juvenal y José, todos están por encima del 50%. Sí, con un 51% también aparecen y seguimos nombrando los que están por encima de ese 50% que es el umbral. Milena Garcés, 51%, igual Marco Quiroga, Mauricio Quiñones es candidato a la gobernación de Santander y Edwin Palma, actual viceministro de Relaciones Laborales, oriundo de Barranca Bermeja. En ese mismo umbral terminan entonces Jaime Ariza, líder del movimiento de Caicedo, él reside en Barranca Bermeja, y Consuelo Ordóñez, quien fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga y hoy hace parte de la nómina y el gabinete de la alcaldía de Bogotá. Hasta ahí los que estuvieron por encima del umbral del 50%, José. Correcto. Como lo dije anteriormente, esos candidatos o potenciales candidatos tienen que preocuparse en este momento por aumentar su reconocimiento, porque las personas nos recuerdan como unas buenas personas o como unos buenos potenciales candidatos. Sorprende el ingreso aquí de personas que están lejos de la clase política, como Denis Vesga, un empresario santanderiano que, como vemos, está metido en el grupo de un grupo de políticos, netamente políticos, y cualquier otro empresario que aparezca acá tiene una excelente imagen respecto a los demás, luego que aún siendo empresario, siendo del sector privado y no estando en el sector público, tiene un excelente reconocimiento. Tenemos el caso de Consuelo, por ejemplo, una persona que está en el 50% de imagen favorable y desfavorable, es decir, que es una persona equilibrada en su imagen y que tiene alto reconocimiento. Todos los que están por encima del 50% deben preocuparse en este momento por aumentar su reconocimiento. Bien, ahora ya por debajo de ese 50% están Jennifer Almeida, si no estoy mal, fue candidata al Consejo de Piedecuesta, hace parte del Grupo ADA y creo que es la señora esposa del exconcejal Celestino Mojica. Está el exalcalde de Cimitarra, Henry Riaño, del dirigente verde Francisco Rey, de Fabián Díaz, quien fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga y antes había sido concejal, y del exalcalde varias veces de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaora, con un 48%. Mire usted, cuando hablábamos en este micrófono, que la persona que tiene mayor reconocimiento es precisamente Horacio José Serpa. Sin embargo, no en su nivel de favorabilidad, de imagen favorable, pues no le va bien. Tan solo ocupa un 48%. Su imagen desfavorable es mayor que a su favorabilidad. Luzdana Leal, 47%, con esa misma cifra. Claudia Andrade, la hija del senador José Aristides Andrade, y es candidata a la alcaldía, y del exalcalde Miguel Moreno con un 46%, exalcalde del municipio de Florida Blanca. Sigue la lista, por debajo del umbral del 50% está la senadora Sandra Jaimes, la senadora Gloria Flores, la exalcaldesa de El Socorro Claudia Porras, del exalcalde de Barranca Bermeja Alfonso El Hash, de la exalcaldesa Julia Rodríguez con un 44%, un 43% tiene Mauricio Mejía, exdiputado, Jonathan Pulido JP con un 42%, y con un 40% en este pantallazo vemos a Rodrigo Romero, Paula Ramírez, la esposa de Jaime Andrés Beltrán, Ferley Sierra, quien fue candidato a la gobernación de Santander, de Freddy Anaya, el empresario controvertido, Darío Echeverry, el exalcalde del municipio de Barranca Bermeja. Seguimos también con esos mismos pantallazos por debajo de la línea del 50% en favorabilidad. Juan Manuel Cortés, actual representante a la Cámara, José Alfredo Marín, actual senador, Erika Tatiana Sánchez, actual representante a la Cámara, Daniela Torres, actual concejala, Carlos Parra, actual concejal por el Estatuto de Oposición en Bucaramanga, Jaime Durán Barrera, actual senador de la República por el Partido Liberal, Iván Aguilar, quien en este momento es asesor de la Gobernación de Santander, pero es un uribista de tuerca y tornillo, Carlos Sotomonte, el hombre que habla muchísimo del tema Santurbán, del tema del agua, Yael Quiroga, la exdefensora de derechos humanos y actual senadora del Pacto Histórico, Álvaro Rueda, actual representante a la Cámara, oriundo de Florida Blanca y Piedecuesta, ya lo pusieron, Juan Carlos Celis, el hijo de Bernabé Celis con un 35%, con la misma cifra Eduardo Ramírez Alipio. Y finalmente,
terminan la tabla de mayor a menor. José Alberto Calderón es alcalde del municipio de Concepción, de la Concia, así le dicen, de Fabián Oviedo, es candidato a la alcaldía de Bucaramanga. María Amper Domo, con un 31%, actual representante a la Cámara. Carlos Alberto Román es alcalde intermitente de Girón. Cristian Avendaño, con un 30%, actual representante a la Cámara. Erwin Jiménez, no le va nada bien a Erwin, es un dirigente y es concejal de Barranca Bermeja. Miguel Ángel Pinto, mire usted cómo le va a Miguel Ángel Pinto, pese a que tiene un gran reconocimiento, tiene un 28% de imagen favorable. Aleiser Castro, el candidato que posiblemente pondrá a Jaime Andrés Beltrán para la Cámara de Representantes, con un 25%, y cierra el exgobernador Mauricio Aguilar con un 24%. José. Tienen que ya empezar a preocuparse todos estos candidatos de este último grupo, o estos potenciales candidatos de este último grupo, en mejorar su reconocimiento, independientemente de si su imagen es alta, mejorar su imagen independientemente de si su reconocimiento es bajo o alto. Ya tienen que estar concentrados en cambiar narrativas, sobre todo los que están en las últimas 20 posiciones, que están por debajo del 40%. No significa solo que tengan una imagen favorable del 40%, sino que tienen el restante en contra. Es decir, que cuando una persona los vaya a vender, cuando vayan a proponerse como candidatos, van a tener una altísima resistencia para poder calar en las personas. Preocupante lo de Miguel Ángel Pinto, lo de Mauricio Aguilar, que a pesar de que cuentan con un altísimo reconocimiento, tienen también una imagen desfavorable muy, muy alta, y por supuesto que van a tener que recurrir a estrategias diferentes. Por ejemplo, no van a poder crear una campaña de opinión, porque la opinión pública va a estar en su contra. Van a tener que hacer política tradicional para poder llegar a los escaños a los que quieran llegar más adelante, porque las personas tienen una imagen bastante desfavorable, superando casi por 3 la imagen favorable de ellos. Mi estimado José Llena, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con todos los televidentes sus apreciaciones, su conocimiento frente al tema del marketing político y especialmente la lectura de esas cifras. No, Juvenal, a ustedes por la invitación. Ingeniero Edwin, muchas gracias por la invitación. A todos, esperamos que esta encuesta, este análisis sirva para que todos esos potenciales candidatos empiecen a cambiar sus estrategias de campaña, a crear sus narrativas, a cambiar sus narrativas y sobre todo a posicionarse en un momento en el que estamos no en una época preelectoral, sino en una época no electoral, que no significa que deban quedarse quietos, sino que tengan que hacer algunas gestiones. Así es, mi estimado Edwin. Nosotros terminamos esta encuesta, pero arrancamos en 10 días la recolección de los datos de la encuesta trimestral Dirigentes de Santander 2, que mide 9 alcaldes y el gobernador de Santander, los senadores de la República, los representantes a la Cámara, los diputados y temas coyunturales. Además de eso, pues los concejales también de 5 municipios. Así que alístese, porque el trabajo, lo que viene en trabajo es bastante grande. Así es, Juvenal. Y José, a ti también muchísimas gracias por compartir contigo. Hay que seguir trayendo a José acá, Juvenal. No, y que ojalá pues las personas que nos están viendo en este momento o posteriori tomen estas cifras, estos datos y puedan hacer análisis. Es para ustedes y con ustedes. Y sinceramente es un panorama general de lo que se ve hoy en día. ¿No? Y decirle a Carlos Parra, que siendo el concejal de la oposición, que se ponga un poco más a pila, porque marcar un 39% es muy preocupante. Bien, señores, toda la encuesta pues está subida en estos momentos ya en el portal excelentia.com.co, de igual forma en los portales de riogrande.com.co en Barranca Bermeja y el Matrena Medio, de Corrillos, que hace parte del portal corrillos.com.co, que es el portal del nororiente del país, y además de eso la información al respecto también queda en nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Así que gracias por la sintonía. Hemos cumplido nuevamente con este producto. Nuevamente esta misma medición se hará de manera cada 2 meses o de manera bimestral, por lo que esperen, porque cada 2 meses vamos a tener esta información que va a ser clave no solamente para los ciudadanos del común, porque empiezan a perfilarse nombres y a estudiarlos y a mirar sus hojas de vida, sino para los mismos candidatos, para que se alisten, para que prendan motores, aquel que vea que está como que su
imagen muy baja y que de pronto no la pueda superar, es mejor que se abstenga de gastar plata. Y aquellos que de pronto necesiten de pronto de un mejor proyecto, de un mejor proceso de asesoría, pues aquí está nuestro compañero José Guinán, que los puede asesorar en materia electoral. De igual forma la firma Manager One. Mi estimado Francisco Chaparro estuvo en la producción, y este servidor Juvenal Bolívar le dice muchas gracias por habernos acompañado en esta maratónica jornada en la cual presentamos los resultados de la encuesta de Excelentia Potenciales Candidatos 2026. Será hasta una próxima oportunidad. Soy Juvenal Bolívar. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.